Muchachos, buenos días. ¿Cómo han estado? Nos vemos nuevamente. Esta es la segunda clase de mecánica analítica. Hoy quiero empezar realmente con el tema de la mecánica analítica. Quiero hacerles ver cómo fue el comienzo de este precioso tema. Quiero que repasemos algo que para mí es importante, regresando un poquitín a la segunda ley. Si ustedes se acuerdan de la segunda ley de Newton, esta lo que nos dice es simple y llanamente que cuando hay una fuerza hay un cambio en la cantidad de movimiento de la partícula o del sistema de partículas. El punto importante es cuando yo digo F vector igual a P punto, esa F que yo estoy mencionando es cualquier fuerza, la que sea. No importa que sea una fuerza gravitacional, una electromagnética, lo que sea. Esa F es general. Y entonces ustedes pueden imaginar que cuando Newton propuso su esquema de la mecánica y puso allí F igual a P punto, muchas personas empezaron a investigar qué fórmula para la fuerza podrían utilizar. El propio Newton tenía la necesidad de proponer alguna o algunas fórmulas para la fuerza, pues para ver si su modelo estaba funcionando. Entonces Newton se dedicó también a proponer fórmulas para la fuerza. Se dedicó a pensar en cierto tipo de interacciones. La más simple de todas es el peso de los cuerpos. El peso, ustedes lo han visto, es una fuerza que se describe mediante la fórmula F vector es igual a menos, generalmente se le pone un menos, masa por G, donde G es la aceleración de la gravedad a nivel del mar. Esa G es una constante. ¿De dónde provino esa fórmula? De muchos experimentos. Mucha gente, entre otros Galileo, dejando caer piedritas y cosas así, se dieron cuenta de que la caída de los cuerpos, como decían antes, la caída de los graves, siempre va como el producto de la masa por una constante que es la constante de aceleración de la gravedad. Él implementó esta fórmula para la fuerza. Déjenme decirle que esa le vamos a llamar nosotros una ecuación constitutiva. Es una de tantas fórmulas para la fuerza. Si ustedes ponen allí donde dice F igual a P punto, ponen menos M por G, están convirtiendo esa expresión en una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, si ustedes ven las notas, va a ser que X2 puntos es igual a menos G. Y esa ecuación diferencial se integra, como ustedes pueden verla. Al integrarla, imponer las condiciones iniciales de esa ecuación diferencial, ustedes obtienen la fórmula para la caída de los cuerpos. O también sirve para expresar la fórmula para el tiro vertical cuando se lanza una partícula hacia arriba. Entonces esto empezó a darle gusto a Newton porque se dio cuenta de que esa ecuación constitutiva servía. Otra ecuación constitutiva muy simple es la que había propuesto Hooke. Hooke propuso que cuando se comprime un resorte hay una fuerza que tiende a expandirlo y viceversa. Si uno expande el resorte, hay una fuerza que tiende a regresarlo a su punto de equilibrio. Esto es lo que se llama la ley de Hooke. Y ustedes saben perfectamente lo que dice la ley de Hooke, que la fuerza es igual a menos la constante de dureza del resorte por la elongación del mismo. Si ustedes usan esa fórmula, esa ecuación constitutiva en la segunda ley,
se les convierte en una ecuación diferencial. La ecuación diferencial les dice que x2 puntos es igual a menos k entre m por x. Se resuelve esa ecuación, como ustedes pueden ver en las notas. Y lo que se encuentra, oh sorpresa, es que un cuerpo sometido a esta fuerza va a tender a oscilar, va a tender a hacer movimientos oscilatorios. Bueno, fue otro éxito. La gente empezó a entusiasmarse con las ecuaciones constitutivas y empezaron a proponer ecuaciones constitutivas. Yo me puedo imaginar que en aquella época, cuando se publicó el trabajo de Newton, mucha gente, muchos físicos, empezaron a pensar en diferentes ecuaciones constitutivas. Para nuestra sorpresa, hay muy poquitas. No más de 5 ecuaciones constitutivas hay hasta el momento. Están desde luego esta de Newton, la del peso, está la ley de Hooke, está la otra que propuso el propio Newton, que es lo que se llama la ley de atracción gravitacional universal, que nos dice que la fuerza entre dos cuerpos en el espacio es una fuerza de tipo siempre atractiva y que va como el inverso del cuadrado de la distancia y que depende de las masas respectivas. Si ustedes en donde dice F ponen la fórmula para la fuerza gravitacional, esa ecuación constitutiva, entonces lo que tenemos es una ecuación diferencial. Al resolver esta ecuación diferencial, esta es un poco más complicada, pero lo que vamos a encontrar, lo que encontró Newton, es lo que se llama la ecuación de las cónicas. Yo me imagino que el gran Newton, cuando encontró la ecuación de cónicas, después de integrar la ecuación diferencial, daba brincos en su cama esa noche, porque de pronto aparecieron pues las órbitas de Kepler, las que Kepler había predicho y más, porque Kepler nada más había predicho elipses o círculos. Copérnico había propuesto círculos y Newton de pronto empieza a ver que no, que son círculos, son elipses, pero también pueden ser parábolas o hipérbolas, un conjunto de cónicas. De esa manera empezó a tomar forma esta teoría que se llama mecánica y todo el mundo empezó a aceptarla entusiastamente. Tiempo después, otro personaje, Coulomb, propuso su fórmula para la atracción o repulsión electrostática de partículas cargadas eléctricamente. Después esa fórmula fue modificada por Lorentz y se propuso lo que es la fórmula de la fuerza de Lorentz. Si ustedes están estudiando una partícula que se mueve, una partícula cargada eléctricamente con masa, que se mueve en presencia de un campo electromagnético, tienen que usar esta fórmula de Lorentz para la fuerza. Se les convierte entonces en una ecuación diferencial y una vez que resuelven ustedes la ecuación diferencial e imponen las condiciones integrales respectivas, van a encontrar la trayectoria de esa partícula. Y esas trayectorias se conocen. Son, por ejemplo, esas trayectorias que se ven, ustedes las habrán visto en las películas fotográficas, en las emulsiones fotográficas, en donde se observan rayos cósmicos o partículas subatómicas que salen de los aceleradores nucleares, que tienen unas formas así como de espirales. Bueno, pues esas son las que predice precisamente la fórmula para la fuerza de Lorentz. Entonces, fíjense, tenemos la fórmula de Hooke y la fórmula para la atracción gravitacional. Tenemos la fórmula para Lorentz. Existen otras, pero no han tenido gran éxito. Les menciono nada más, por ejemplo, hay una fórmula que se llama la de Lennard-Jones, que permite estudiar las interacciones entre moléculas.
Y otra que finalmente se tuvo que desechar porque no servía gran cosa, que es la fórmula de Yukawa, tratando de explicar la interacción entre los nucleones dentro del núcleo de los átomos. Tampoco sirvió. Pero ¿se pueden ustedes imaginar la efervescencia de aquel entonces? Las mentes brillantes, gente que hacía experimentos, que se puso a pensar, a hacer deducciones, tratando de obtener fórmulas para la fuerza diferentes. Debo decirles que hasta la fecha no hay más que eso. Hubo en particular un personaje que yo quiero relatarles porque va a ser muy importante para este curso. Este personaje se llamaba Juan, ¿verdad? Jean en francés. Juan el Redondo d'Alembert. Digo, yo me lo puedo imaginar como gordito, un poco rechoncho, por eso le pusieron el Redondo. Juan el Redondo d'Alembert. Este Juan el Redondo d'Alembert tiene una historia interesante, un día se las voy a platicar, pero lo importante de este amigo es que él intentó durante mucho tiempo hallar una expresión matemática general que permitiera describir una fuerza, que es la fuerza de reacción. Él le llamó en aquel entonces la fuerza o las fuerzas muertas. Las fuerzas de reacción son esas fuerzas que aparecen siempre que hay una fuerza, vamos a decir, aplicada. Por ejemplo, mi peso. Yo ahorita estoy sentado y yo tengo entonces que sobre mí hay una fuerza. La fuerza de atracción, mi peso. Mi peso es una fuerza. Pero hay al mismo tiempo una fuerza de reacción. Es la fuerza que está ejerciendo el asiento de esta silla sobre mi persona hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este individuo, d'Alembert, francés, intentó encontrar una fórmula general que describiera lo que él llamó fuerzas muertas. Ahora las llamamos fuerzas de reacción. Él le llamó fuerzas muertas porque él decía que contra estas fuerzas muertas hay fuerzas vivas. Mi peso, por ejemplo, es una fuerza viva. Es una fuerza que está tratando de jalarme hacia el centro de la Tierra. La fuerza de reacción que ejerce el asiento de esta silla sobre mi persona es una fuerza de reacción, es una fuerza muerta. Y una cuestión interesante es que él se pasó no sé cuántos años, 20, 30 años, se pasó tratando de hallar una formulación general para las fuerzas muertas. Nunca lo logró, nunca lo pudo hacer. Entonces, yo me puedo imaginar que junto con d'Alembert, en la galería de los que nunca pudieron tener éxito, deberíamos poner a d'Alembert también. Ahí está el retrato de él, una persona que no pudo hallar la fórmula que él quería. Pero sin embargo, el fracaso de d'Alembert, yo creo que es el más brillante fracaso de toda la historia de la física. Porque d'Alembert lo que sí propuso, después de tanto batallar y después de llegar a la conclusión de que no podía encontrar una fórmula para las fuerzas muertas, fue su principio. Él estableció un principio y es un principio que aparentemente también es general. Él estableció que si bien no hay fórmula para las fuerzas muertas, sí tienen una característica importante. No trabajan. Así lo dijo él. Las fuerzas muertas no trabajan. ¿Y qué quiso decir con esto? Miren, para que yo les explique mejor qué quiere decir esto de que las fuerzas muertas no trabajan, imaginen ustedes un péndulo simple, un péndulo que lo sacamos de su posición de equilibrio un poquito y lo soltamos. El péndulo va a tratar entonces de oscilar debido a la fuerza de la gravedad. Aquí hay una fuerza que es la fuerza, el peso de la lenteja del péndulo. Es una fuerza viva, una fuerza aplicada, pero al mismo tiempo allí hay una fuerza muerta.
es la fuerza que impide que el péndulo se vaya más lejos o más cerca del fulcro, del punto donde está oscilando. Es una fuerza muerta. En este caso es la tensión. La tensión de la cuerda es una fuerza que tira de la lenteja y le impide que caiga libremente. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, verán que cuando el péndulo está oscilando, siempre, en todo momento, la fuerza de tensión es perpendicular a la dirección de movimiento del péndulo. Siempre. Por lo tanto, si ustedes hacen el producto escalar del vector de tensión T por un desplazamiento del péndulo, delta dr vamos a ponerle, el producto de T por delta dr es 0. Eso es el trabajo. Ese es el trabajo desarrollado por la fuerza de tensión. Actualmente a las fuerzas, estas fuerzas muertas, como les llamaba D'Alembert, se les da un nombre un poquito menos pavoroso. Se les llama fuerzas de constricción. Las fuerzas de constricción en general son aquellas que en vez de propiciar el movimiento de los cuerpos, impide de alguna manera el movimiento de los cuerpos. La tensión de la cuerda en un péndulo es una fuerza de constricción. Y ahora, aquí hay algo interesante. Si bien no existe una formulación general para las fuerzas de constricción, podemos decir, sin embargo, que hay un efecto general de la fuerza de constricción sobre el movimiento del cuerpo. Si ustedes observan en sus notas, verán que la fuerza de constricción tiene por efecto obligar a la lenteja a estar siempre a una distancia L constante del origen. Véanlo ustedes, allí tenemos que L es igual a la raíz cuadrada de y cuadrada menos x cuadrada. En otras palabras, yo no sé cuál sea la fórmula para la tensión en este caso, para la fuerza de constricción, pero lo que sí sé es que en todo momento la lenteja va a tener que ir a una distancia constante del origen. Si ustedes observan esta expresión, verán que en este caso, L cuadrada menos X cuadrada me da una constante, la L cuadrada. Y esto a su vez significa que yo puedo despejar a la Y en términos de la X. Puedo poner que Y es igual a más menos la raíz de L cuadrada menos X cuadrada. Véanlo ustedes. En otras palabras, Y, o sea, la ordenada de la lenteja en cada punto, en cada instante, es una función que depende de la abscisa. En otras palabras, no es una variable independiente. En otras palabras, el movimiento de este cuerpo está constreñido. Hay una constricción. Está restringido. La lenteja no puede moverse por donde le dé la gana. La lenteja tiene que moverse siempre de manera que se cumpla que la raíz cuadrada de L cuadrada menos X cuadrada sea igual a su ordenada en todo punto. En otras palabras también, esto significa que la existencia de una fuerza de constricción ha limitado el número de grados de libertad que tiene la lenteja. La lenteja ya no puede moverse libremente en el plano XY, sino que va a ejecutar una curva en donde la ordenada es función de la abscisa. Bueno, en general podemos decir que las fuerzas de constricción tienen como resultado limitar el movimiento de los cuerpos. Ahora miren, vamos a dar un brinco, vamos a pensar en grande. Imaginen ustedes ahora un sistema de n partículas en el espacio. Imaginen ustedes que tenemos ahí en el espacio
tridimensional, tenemos un cúmulo de n partículas. Por ejemplo, un pedazo de nuestra galaxia está allí. Se están moviendo todas esas partículas ahí en el espacio. Cada una de esas partículas la podemos ubicar en principio mediante un radiovector, un vector de posición que va desde el origen de un sistema de coordenadas inercial hasta donde se encuentra instantáneamente ese cuerpo. Hay entonces n vectores de posición, n vectores R. Ahí tengo una R1, una R2, una Rn. N es el número que ustedes quieran. Ahí tengo n partículas que están en ese sistema. Pero imaginen ustedes que ese sistema de n partículas está sometido a constricciones. Aparte de las fuerzas que pueden obrar sobre ellas, la fuerza gravitacional, tal vez una fuerza elástica, el peso, hay otras fuerzas. Y imaginen ustedes que allí se dan fuerzas de constricción. Hay fuerzas que limitan de alguna manera el movimiento de esas partículas. Imaginen ustedes que esas fuerzas de constricción, más las fuerzas que voy a llamar aplicadas, son las fuerzas netas totales que están actuando sobre ese sistema. Entonces, quiere decir que si yo quiero describir el movimiento de ese sistema de n partículas, yo puedo poner, vean ustedes la fórmula siguiente, yo puedo describir que la F es igual a una fuerza, vamos a decir viva, de las fuerzas que sí tienen fórmulas, más una fuerza neta total debida a las fuerzas de constricción. Eso lo tengo que hacer igual a el producto de las masas por las posiciones de las partículas. Entonces ustedes pueden ver que ahí lo que tengo es algo así como Fi más F de constricción índice I igual a MI/RI 2 puntos, donde I es un índice que corre desde 1 hasta n, el número de partículas que tengo en ese sistema. Y ahora piensen que yo quiero resolver ese sistema de 3n ecuaciones diferenciales. 3n, ¿por qué son 3n? Pues porque estamos en el espacio de 3 dimensiones. Cada radiovector tiene 3 componentes. Así, cada fuerza tiene 3 componentes. Así es que entonces ahí tengo un sistema de 3n ecuaciones diferenciales acopladas en general entre sí. Pero el colmo de todas las desgracias es que ahí aparecen fuerzas de constricción. Y entonces, como bien lo dijo el buen D'Alembert, no tenemos a la mano fórmulas para las fuerzas de constricción. Entonces uno podría pensar que pues ya se nos acabó la chamba a los físicos, no podemos seguir adelante. Si no tenemos una fórmula para las fuerzas de constricción, no podemos establecer las ecuaciones diferenciales de movimiento. Estamos fritos. Pero aquí es donde aparece el genio de D'Alembert, porque podemos decir, ok, fíjense, no tenemos una fórmula o no tenemos fórmulas para las fuerzas de constricción en esta expresión para un sistema de n partículas, no las tenemos. Pero ahora vamos a hacer el truco siguiente. Déjenme multiplicar miembro a miembro de esta expresión para la segunda ley de Newton por un desplazamiento delta de RI. Voy a imaginar que cada partícula de este cúmulo de n partículas ejecuta un pequeño desplazamiento, delta R1 para la partícula 1, delta R2 para la partícula 2, etc. Y entonces ahora multipliquen ustedes escalarmente cada una de las expresiones de la segunda ley de Newton por delta RI, escalarmente, como ustedes lo ven enseguida. Lo que observan es que entonces, como lo dice D'Alembert, el trabajo desarrollado por las fuerzas de constricción es 0. Así es que entonces
esas fuerzas desaparecen de la imagen. Y lo que a mí me queda, después de hacer este truco del principio de D'Alembert, es que Fi, las fuerzas aplicadas, las que sí tienen fórmula, menos MIRI 2 puntos, multiplicadas todas escalarmente por delta de RI, es igual a 0. Ya desaparecieron las fuerzas de constricción. Entonces, aunque no tenía yo una fórmula para la fuerza de constricción, ya no la necesito, porque desapareció por el principio de D'Alembert. Y bueno, uno pensaría que aquí el camino ya se ha allanado un poco. No del todo, porque ahora el problema, hemos resuelto un pequeño problema, pero aparece otro. Siempre pasa eso en la vida. No hay felicidad completa en este mundo. Fíjense que ahora lo que tenemos es una expresión, como la que ustedes están viendo ahorita, que no la puedo resolver porque las deltas de R son 3n variables. Y ustedes dirán, ¿y esto a mí qué me importa? Pues es que el problema es que efectivamente ya no aparecen las fuerzas de constricción, pero las delta de R's, la delta de R1, la delta de R2, la delta de Rn, son un conjunto de vectores que no son linealmente independientes, porque hay algo que está constriñendo el movimiento, las fuerzas de constricción, y por lo tanto las deltas de R no son libres, no son independientes. Si yo tengo expresiones para la constricción, esas expresiones van a ser del tipo R1 más logaritmo de R2 menos E a la R3, lo que ustedes gusten y manden, igual a 0. Y entonces siempre voy a poder despejar a alguna de las R's en función de las otras. El hecho es que ya no son linealmente independientes. Y entonces vuelvo a tener el mismo problema que tenía antes. No puedo resolver el sistema de n partículas. Pero ahora, déjenme detener aquí un momento mi cuento. Y yo quiero platicarles, pero tal vez esto será la próxima vez, en qué termina esta historia interesantísima. Y entonces nos estaremos viendo la próxima vez por acá. Nos vemos, muchachos.